Está en línea ya Loreley Gafoglio, nuestra compañera de La Nación, quien estuvo mucho tiempo en la zona, conoce muy bien el caso. Contanos, Loreley, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, Dolores? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, ¿qué última información nos podés aportar, Loreley, de acuerdo a lo que se sabe, estas diferentes teorías que se han de alguna manera manifestado respecto de la posición mapuche, respecto de la tendencia que podría pensar el gobierno de lo sucedido? ¿Qué es lo que sabés vos? No, bueno, primero, a medida que pasa el tiempo, van surgiendo datos sobre lo engorroso que fue el proceso de recuperación del cuerpo de Santiago Maldonado, con ribetes, te diría, felinescos, para usar una palabra muy gráfica. Se acaba de abrir una causa que recayó en el juzgado de Guido Otranto por la batahola que se sucedió dentro del loft en la medida judicial para remover el cuerpo. Concretamente, hubo golpes, patadas y piedrazos, no solo a miembros de criminalística, al equipo móvil, sino también al perito de parte, Inchaurregui, y a otros efectivos que se acercaron al lugar para aportar grupos electógenos. A ver, Loreley, esta información es de vital importancia porque hasta ahora nosotros suponíamos, o la información que se había ofrecido a los medios y a la sociedad, era que se había hecho un rastrillaje previamente acordado con los mapuches por parte del juez Gerard. Esto fue una situación entonces mucho más conflictiva de lo que se mostró hasta ahora. Una situación no solamente conflictiva, sino irregular, muy irregular, y las fuentes consultadas a mí me la grafican como de gravísima. Gravísima la situación porque sucedieron en dos tiempos. Cerca del mediodía, minutos antes de que hubiera sido reconocido el cuerpo que presuntamente uno intuye por los elementos que podría corresponder al de Santiago Maldonado, llegaron 4 miembros mapuches a la comunidad. Las fuentes me indican que se produjo una especie de interna dentro de la comunidad, donde una parte quería... Lore, a ver, te perdimos. ¿Nos escuchás vos? Retomamos ahora la comunicación con Loreley. Nos decías que durante la presencia del juez... ¿Nos escuchás, Loreley? Sí, perfecto. Que había, como se acercaron distintos grupos de mapuches. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, ahí fue cuando se creó la tensión. Las fuentes lo describen como una especie de interna mapuche, donde un sector quería apoyar la medida del juez Gerald y otra se oponía, sobre todo cuando apareció el cuerpo. En todo momento la medida fue absolutamente irregular porque la prefectura tuvo que ser cachada, revisada, los mapuches estuvieron con palos y cuchillos, se impusieron dentro de las balsas. Matías Santana abordó una de las balsas, esa balsa se dio vuelta, con el correr de las horas la tensión fue increciendo y en el momento que querían retirar el cuerpo, ahí fue cuando se produjo la batahola. A ver, Loreley, repasemos estos datos que estás relatando porque son muy importantes. Santana es el mapuche que declaró y que dio la versión de que efectivamente Santiago Maldonado podría haber sido llevado en una camioneta, que vestía una campera azul, que él lo había podido divisar a través de unos binoculares que traía consigo en un caballo, ya a bastante distancia del lugar donde supuestamente se encontraba Santiago Maldonado. ¿Esta misma persona estaba en una balsa acompañando el rastrillaje y la recuperación del cuerpo de Santiago Maldonado? Más que acompañando, presidiendo la operación. O sea, acá hubo una especie de imposición de ley mapuche por encima de las fuerzas de seguridad y las fuerzas judiciales. Esto fue lo que realmente sucedió. Es decir, que para consensuar ese operativo se tuvo que estar a disposición de la ley, para llamarlo de alguna manera, la ley mapuche, a tal punto que la persona que ordenó la medida, que había ordenado originalmente la medida, que fue la fiscal Ávila, no se le permitió el ingreso. El juez, ahí se produjo también otra
gran discusión en durísimos términos entre la fiscal Ávila y el juez Geral, y que el juez Geral terminó accediendo a las imposiciones de los mapuches. ¿Hubo trompadas, dijiste? Sí, hubo trompadas, hubo puntapiés, hubo pedradas, tanto que hay 5 policías heridos, 1 perdió toda la dentadura. Por esto se abrió la causa, por daños, por lesiones, resistencia a la autoridad. Pero lo más grave de todo era que uno de los personales de la unidad móvil de criminalística, vestido de blanco, con todas las todas las circunstancias que hacen a los investigadores de criminalística, fue atacado a pedradas, a puntapiés y a Perito piñas. de parte. No, perito de parte no, de la unidad móvil de criminalística, los que estaban secundando el área para que eso no se tocara. Okay. En algún momento dijo, así no se puede trabajar. Casi más también llega la situación de que temieron que hasta el juez pudiera ser agredido. Simultáneamente ingresa policía de la subdelegación de la Policía Federal para traer los grupos electrógenos para poder trabajar a la noche, y ahí todavía se exacerba más la violencia. Ahí fue cuando hay 4 policías heridos, y literalmente el cuerpo de Maldonado fue sacado del río corriendo. Sacaron el cuerpo de Maldonado corriendo para meterlos dentro de la camioneta y huyeron. El saldo fue, además de todas estas agresiones, 2 vehículos de la subdelegación destrozados y corriendo Esquel. Esto fue la trastienda que no se contó sobre cómo fue ese operativo consensuado, que le habían advertido a las autoridades judiciales que ese operativo debía realizarse con seguridad. A la medida de la tarde fue cayendo más gente al pull-off, todos encapuchados, hombres y mujeres, y ahí es cuando el problema que lo desató esta batahola fue el retiro del cuerpo. Sí, sería bueno entender eso. Sí, esto es muy importante, es una información central que vos nos estás brindando. ¿La familia fue testigo de esta situación? Más precisamente Sergio Maldonado, su esposa y la abogada Heredia, que estuvieron acompañando gran parte de este tiempo el cuerpo hallado en ese lugar. ¿Vieron esta situación de conflicto, de tensión, de agresión? Sí, lo vieron. Lo que pasa que dentro de la comunidad hay unos que son intocables y otros que no lo son. De hecho, cada persona que ingresaba se le palpaba de armas, vos entrás, vos no entrás. O sea, ahí imperó la ley mapuche. Esto lo vio Inchaurregui, lo vieron todos los que permanecieron allí, a tal punto que en un momento la gente de criminalística amagó con irse. ¿Y cuál era el sentido de todo esto? ¿Porque se oponían a qué? Se oponían al retiro del cuerpo. ¿Que querían quedarse con el cuerpo? No se entiende cuál es la lógica. ¿Por qué las agresiones a los propios miembros de criminalística que se habían consensuado? A la gente de la prefectura no la agredieron. ¿Y estando la familia ahí, además? Sí, estando la familia ahí. A ver, Loreley, sí. No, para sumar a lo que decía Loreley, la causa, por lo que está contando Loreley, fue capturada atentado de resistencia a la autoridad y si bien como decía Loreley, ningún prefecto resultó herido, sí un móvil de la prefectura sufrió alguna serie de destrozos. ¿Por qué sentís que esta información no se dio a conocer previamente, que hay como de alguna manera un pacto, un acuerdo por parte del juez con la comunidad mapuche para no generar aún mayor conflicto o conflictividad en torno a esta situación? Yo no lo puedo saber con certeza y sería imprudente que ensayara una hipótesis, pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención fueron las declaraciones del juez Geral después de toda esta batahola, hablando y enfatizando sobre la colaboración de la comunidad mapuche y la situación de respeto mutuo. A mí me parece que que a él le costó muchísimo entablar una relación, que él aceptó ciertas condiciones
y que se atuvo a ellas, y uno de las grandes recriminaciones que sucedieron en la entrada, en la tranquera, fue la de Silvina Ávila, que cuando quiso ingresar, ella es la fiscal en el habeas corpus. Ella no solamente tiene delegada la instrucción de la causa de desaparición forzada, sino que es la fiscal que opera dentro del habeas corpus. Le dijo yo, y estas fueron palabras textuales, yo soy una funcionaria judicial, yo necesito hacer valer la ley de derecho en el territorio. No puede ser que a mí se me niegue la entrada. Y ahí se produjo la discusión en fortísimos términos. Te diría que la relación entre Geral y la fiscal Ávila es pésima, porque hay una visión muy contrapuesta de la manera de ejercer el derecho. Pero Sí. ¿le corresponde a la fiscal o no? Le corresponde a la fiscal, Claro, le por corresponde a la fiscal. O sea, una fiscal no puede ser excluida, Exactamente. no puede ser excluida de una medida judicial dentro de... Ella opera como Ministerio Público. Claro. Eso, dentro de cosas, hay diferentes actores que no se los puede ceñir. Por eso... Tanto se ha criticado a la instrucción anterior respecto a que no se pudieron seguir los rastros de los perros en la primer rastrillaje o intento de búsqueda, que justamente porque se ceñía a la ley mapuche, que aparentemente, según lo que vos nos relatás, no se aprendió absolutamente nada respecto de esto, ¿no? Porque seguimos sujetos a la situación que se plantea o qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, poniendo en riesgo una situación lamentable. Sí, Gabriel. Dolores, Sí, perdón, Loreley, que no, justo... sí. una cosa muy cortita. Las críticas en cuanto a que no se pasó a territorio mapuche son absolutamente infundadas y provienen de gente que no entiende el grado de conflictividad que allí se suscita. Sí. Otranto no aceptó esa limitación por una cuestión de el primer día que fue con muy poca gente, sin fuerzas de seguridad, donde ingresar y transgredir la ley mapuche, entre comillas, hubiese supuesto un costo muchísimo mayor. Por eso no fue una cuestión de aceptar las condiciones, sino de una cuestión numérica, una cuestión de no estaban las condiciones logísticas como para poder llevar a cabo esa medida. Siempre, o sea, la gente en Buenos Aires no recuerda o no sabe que cada vez que se ingresó en ese territorio hubo conflictos, hubo heridos. Antes ingresaba en la policía provincial y ingresaba con armas de 9 milímetros y hubo heridos de bala. Hay causas por esto. Este trasfondo, estos antecedentes no se pueden dejar de lado. Y de hecho, Geral ingresa en sus condiciones y esto es lo que sucede. Sí, Gabriel. Hice una consulta rápida para tener una mayor información por qué el peor momento fue cuando quisieron sacar el cuerpo. Y una persona que estuvo en el allanamiento, en el procedimiento, en el rescate, me dice, nos acusaban a nosotros de haber puesto el cuerpo ahí. Por eso nos empezaron a agredir. Nos decían que nosotros habíamos abandonado el cuerpo ahí. ¿Que son miembros de prefectura o son miembros de una fuerza de seguridad? de No otra vamos a fuerza de decir para seguridad? mantener la fuente, pero dice, es una locura lo que pasó. Pedimos permiso para entrar en un lugar usurpado y el permiso no nos daban los usurpadores. Claro. Bueno. Bueno, sí. el contexto que contás, Loreley, es muy importante porque en ese contexto de agresividad y violencia es en donde desaparece Santiago Maldonado, en donde presuntamente aparece el lobo muerto. Es decir que lo que estamos viendo desde el 1 de agosto a la fecha es gente en esa zona con palos, encapuchados, con cuchillos, a piedrazos. Las imágenes que llegan de ese grupo de mapuches son de una agresividad permanente. Bueno, es eso lo que hay que mostrar y me parece que hay que enfatizar que ya sea porque un magistrado se retira o porque el otro ingresa diciendo esto fue sin armas, los palparon a cada una de las personas, los palparon que no tuvieran armas, o sea, no había ningún tipo de custodia, ahí impera la ley mapuche. Bien. Evidentemente. Y tengo dos novedades más que son importantes y te las puedo decir muy cortitas. De fuentes muy seguras, Sí.
hay un testimonio reservado, que fue el que el juez Geral recogió la semana anterior para consensuar, poder realizar el rastrillaje. Y este testigo es Lucas Pilkiman, que es el hijo de Claudina Pilkiman y el hermano de Ailín Pilkiman, las dos personas que llevaron a Santiago Maldonado al pull-off. Y Lucas declaró que fue él el que huyó junto con Santiago Maldonado, y en línea con lo que dijo Santana, le declaró ante el juez que ellos corrieron juntos con Santiago y que Santiago en un momento le dijo, no, vos seguí, y que él después fue para el lado donde estaba Matías Santana, cruzó por ese lado y vio cómo supuestamente gendarmes apaleaban a Santiago Maldonado. Pero la instrucción en la causa de habeas corpus ubica a los gendarmes 400 metros aguas abajo de donde apareció el cuerpo. Es decir, no relacionan, y esto es muy importante lo que diga la autopsia, con una injerencia directa de gendarmería con el cuerpo hallado en ese lugar. Por supuesto que se están haciendo todas las medidas, se están peritando las heridas que tuvo Echazú, y todo va a quedar sujeto a lo que diga la autopsia. Pero la ubicación en el lugar, dentro de lo que es el área 0 o la zona 0, sí, ubica a los gendarmes 400 metros más abajo de donde apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. ¿Este no era un testigo protegido, Loreley? Es un testigo protegido. ¿Reservado? Bueno, a propósito de esta declaración... la causa. Sí. De esta declaración que él hace al juez, ¿cuándo se toma esta declaración? Porque uno de los temas también que se discutía es que efectivamente la justicia y básicamente Gendarmería contaba con información que daban certezas sobre que Santiago Maldonado se encontraba en el lugar el 1 de agosto, y cuestionan básicamente toda esta cantidad de hipótesis a las que se le dio lugar, sabiendo efectivamente, de acuerdo a declaraciones a imágenes que también se dieron a conocer ayer, que Santiago Maldonado se había encontrado precisamente ese día allí. Yo, respecto de esa información, no la conozco. Lo que sé es que toda la instrucción que se hizo fue que el 29 de julio había participado Santiago Maldonado, porque fue reconocido por testigos, en una protesta frente a los tribunales de Esquel, encapuchado y tirando piedras, reclamando por la liberación de Jones Walla, y que lo que consta son los testimonios, lo que yo sé, que Claudina Pilkiman y Ailín lo llevan el 1 de la mañana al pull-off. Bueno, a eso me refiero. El 31, disculpame. Ah, el 31, no el 1 de agosto. No el 1 de agosto, pero la relación es previa con la comunidad mapuche. Muy bien. La relación es previa. Bien. Bueno. Así que hay un testimonio que dice que Santiago Maldonado dijo, seguí vos, y después vio que cuando estaba solo lo atacan los gendarmes. Ellos huyeron juntos. Esto es totalmente novedoso porque no se conocía. Lucas Pilkiman, el hijo de Claudina Pilkiman, que ellos estaban cortando la ruta, huyeron juntos. En un momento, esto es lo que dice el testigo, ¿no? Santiago le dijo, seguí vos. Él se fue para el lado del corral. El corral está más, digamos, mirando al río, mucho más hacia la izquierda, que es más o menos por donde cruzó Matías Santana, que él cruza con Matías Santana y que ve cómo 3 gendarmes apaleaban a Santiago Maldonado. O sea, en línea con lo que declara Matías Santana, ¿no? Pero ¿ubica en qué lugar él ve que los gendarmes le pegan a Santiago? Él dice que sí, que ve cómo los gendarmes le pegan a Santiago. Pero ¿puede ubicar el lugar? ¿Es cerca de donde empezó la persecución o donde finalmente encontraron el cuerpo? No, esa es la orilla del río. Hay una discordancia dónde encuentran el cuerpo y dónde ubican que esto sucedió. Claro. O sea, ¿dónde lo habrían golpeado y dónde apareció el cuerpo? Exactamente. ¿Qué distancia?
Y serán más o menos, no lo sé con precisión, no te lo podría decir, pero más o menos unos 200 metros. Ah, no tanto tampoco. El tema es que algunas fuentes que participaron del rescate del cuerpo ponen en duda que ese sí haya sido el lugar donde estuvo siempre el cuerpo. Claro. Por eso Bueno, es muy bueno lo que cuenta Loreley y los pasos siguientes lo va a determinar la autopsia para ver si ese ¿Fue No. trasladado o no? Seguro, pero también hay investigadores que piensan, y esto te lo digo porque, bueno, en algún momento va a surgir, y todo esto queda sujeto a lo que determine la autopsia, estamos de acuerdo, pero una de las hipótesis que manejan los investigadores es que Santiago Maldonado se ahogó en el mismo lugar donde fue hallado. Se ahogó, dijiste. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, Loreley, muchísimas Muchas gracias por tu información, completísimo el informe.